Porque yo me aburro pasar una hora y media. Quedan 49 minutos. De la parte básica uno se la conoce. Cuando dice lo importante, escribo. Yo no hago sino comprar cuadernos, no lo hago sino escribir. Porque escuchar 2 horas, 3 horas, claro, me duermo, se me cierran los ojos, me quedo rendida de tantas cosas que hacer. Los ácidos nucleicos, ¿dónde tenemos nosotros ácidos nucleicos? ¿Ah? En el ADN, muy bien. ¿Por qué el ADN es importante para nosotros? ¿Por qué el ADN es importante para nosotros? ¿Por qué el ADN es importante para nosotros? El ADN, ¿por qué es importante para nosotros? Ahí está toda nuestra información genética. Los genes de nosotros son puro ADN. Estas son clases de cultura general. Hablamos todos los días de los genes. O sea, metan otra cosa en su TikTok por amor a Cristo. Vean un día algo para que les llegue información de ese tipo. Ahorita la mayoría de las terapias que estamos generando son a nivel pura manipulación genética. Ustedes hacen manipulación genética a diestra y siniestra. Hasta perritos están clonando en China y en Estados Unidos y en Japón. ¿Se le murió mi perrito? Bueno, venir un clon de ese perrito y ya. Lo que le cuesta platita. Pero ya están haciendo clones de perritos. Y eso es pura manipulación genética. Manipulación celular y genética. Ya la época de ver una vaca, si era gorda, si era flaca, si tenía machos, si tenía cachos cortos, cachos largos, vamos a ver si la cruzo con otra, con esta que está aquí, no, ya eso pasó, ya eso no pasó, eso está pasando. Esa es la manera en que nosotros hacíamos manipulación hace 50 años atrás, y todavía hay algunas personas que están trabajando así, se están quedando atrás. Que compro los espermatozoides, el semen. Compro el semen de aquella granja que no sé qué. Bueno, ya tiene características. Ya las características no están viniendo del gordo, el flaco, produce tanto de leche, no, sino vienen ya con los genes. Tiene el dental, tiene que estar ubicado con esos genes que usted quiere ahí. El ADN controla toda la información genética. Y aquí hemos dicho, ¿qué produce un gen? ¿Qué genera un gen? Un alelo es una variante de un gen. No estás perdida, estás bien, estás ubicada. Todas las variantes que yo tengo de un gen. Por ejemplo, la coloración de un gato. Lo que pasa es que la coloración de un gato viene dada no solamente por un gen, sino por varios genes. Porque si es rayado o es manchado o no tiene ni rayas ni manchas, sino que tiene un patrón, es un gen. Si es amarillo, si es negro, es otro gen. Si es tricolor o tiene 4 colores, bueno, un gen ligado al sexo. Tiene varios genes que van a definir la coloración y el patrón de coloración de un gato. Pero, ¿qué produce un gen? ¿Qué me genera un gen? ¿Ah? ¿Qué hace un gen? Dar una característica. Dar una característica. ¿Y cómo la da? Que es dominante. Ok, esa es la relación que puede existir entre los dos alelos que tenemos que definen cada una de nuestras características. Pero ¿qué produce un gen? O sea, él, ¿qué hace él? Yo estoy dentro de la célula, estoy en el núcleo, soy un ADN bello y hermoso, soy un gen X. ¿Qué hace él? Transmite la información. ¿Cómo? Un gen fabrica una proteína. Y esa proteína va a hacer que usted tenga una característica. Cromosomas. Los cromosomas. Los genes están dentro de los cromosomas. Oh, Dios mío, estamos desviando un poco, pero esto es un cromosoma. Usted tiene un par de cromosomas. Lo estoy colocando aquí tiradito porque cuando entra la replicación es aquella que vemos nosotros como una estructura así, que la vemos nosotros en la célula, pero eso es cuando ya la célula entra en replicación, que ellos se condensan. Mientras tanto, esos núcleos están como una hebra con una maraña. Ok, chévere, usted tiene el paterno y tiene el materno en el cromosoma. Pero ese cromosoma tiene miles de genes. Yo puedo tener hasta 2500 genes en un cromosoma. ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? 16. ¿Quién da más?
A ver quién se gana el bingo. Tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Y la vaca? No hemos visto genético todavía, no sabemos. ¿No vieron genético ahorita el de la vaca? Ok. Pero el del ser humano. Ya la vi 2 Pero el del semanas. ser humano. El ser humano tiene 23 pares. La vaca depende. Puede tener 48 o 50, dependiendo de algunos subtipos que tengan ustedes por ahí. Por lo general son 48 pares de cromosomas que tienen las vacas. El ser humano tiene 23 pares. Nosotros vamos a hablar de un par. Este par que está aquí, tenemos el paterno y el materno. El paterno tiene, por decir, darle una, para no decir característica, tiene del 1 al 500. Del 1 al 500 también tiene el materno, es decir, que van a codificar para los mismos genes. Cada pedacito de gen, cada pedacito del ADN, de este ADN que forma el cromosoma, todo esto es ADN. Este pedacito que codifica para una proteína es lo que nosotros denominamos gen. Y es lo que va a definir una característica. Pero que quede claro, una característica puede estar definida por un gen o por varios genes que van a decir, por ejemplo, que usted va a tener el cabello negro, o que el color de la piel va a ser blanco o va a ser moreno, la cantidad de melanina que usted va a producir. Por eso es importante el ADN. El ADN, en su estructura, está formado, esa hebra, por bases nitrogenadas, lo que llamamos adenina, timina, uracilo, citosina. Uracilo cuando es ARN, pero cuando es ADN es la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Tenemos 4 nucleótidos. Cada uno de estos nucleótidos tiene una ribosa, además una base nitrogenada y un grupo fosfato. Nosotros vimos la estructura del ATP. El ATP tiene un nucleótido, que es la adenina. Adenosil trifosfato, una adenina y 3 grupos fosfato. Y en esa adenina veíamos nosotros la ribosa. La ribosa es un carbohidrato, es un azúcar, es una pentosa, carbohidrato. Porque hablo de varias cosas y entonces termino escribiendo lo que estoy pensando. Los ácidos nucleicos tienen azúcar. El ATP tiene ribosa. ¿Y cuánto ATP utilizamos nosotros? ¿Cuánto? Millones. Para que ustedes se mantengan despiertos ahí. ¿Y para estudiar? Ustedes consumen aproximadamente 48 gramos de glucosa diario. Si estudian, no si no estudian, no se lo consumen. Si no estudian, quizás Si como no la estudio, mitad. estoy ahorrando. ¿Ah? Si no estudio, estoy ahorrando. Por año. Ahorrando. Ah, ahorrando. No, orando también sirve, pero ahora dice que Dios no lo con el mazo dando, porque. Ok. Hay algunas hormonas que también están constituidas en parte por proteínas, en parte por lípidos y en parte por azúcar. ¿Ok? Moléculas de reconocimiento celular, ya las hablamos y las vimos acá. Y moléculas de señalización celular. Cuando nosotros sintetizamos una proteína, normalmente la marcamos con un azúcar complejo. Y ese marcaje le sirve a la célula para definir hacia dónde va a llevar esa proteína. Si la voy a llevar, por ejemplo, al lisosoma, porque es una proteína de digestión, o si la necesito, si es una hormona, si la necesito para excretarla, ok. Entonces, las proteínas que nosotros vamos sintetizando las vamos marcando. Y ese marcaje le va indicando a la célula qué carrizo para dónde va a llevar a esa proteína. Ese marcaje se hace con azúcar. Son sumamente importantes. Aquí tenemos el ADN, del que ya hablamos. La glucosa que lo utilizamos normalmente para la producción de energía, las glutaminas, grupos aminados, glucosa. Bueno, depende de la insulina. Y los triacilgliceroles. Los triacilgliceroles tienen un grupo glicerol y el glicerol es un azúcar. ¿Ok? Quiere decir que es un componente estructural importante. ¿Por qué es importante? Porque tenemos muchas
en muchos lugares y además como reserva de energía. Cuando lo tenemos como triacilgliceroles, son utilizados como energía, pero también tenemos en la membrana celular por cantidades industriales. ¿Cómo son clasificados los azúcares? Los azúcares son clasificados más o menos como hemos dicho, según la cantidad de carbono que tengan, en monosacáridos, en triosas lo podemos clasificar en triosa, tetrosa, hexosa, pentosa de 5, hexosa de 6 carbonos. Pero además, cuando yo estoy hablando de carbohidratos que pueden ser complejos o simples, tenemos una clasificación según el número de monómeros que tenemos o de moléculas de azúcares que tenemos. Monosacárido, cuando nosotros hablamos de la glucosa, de la fructosa, de la galactosa, de la manosa, es un solo azúcar, es una sola molécula de azúcar. Es un monosacárido, está formado por uno. Oligosacárido cuando tiene poquitos azúcares, hasta 10 aproximadamente. Normalmente en la clasificación nosotros tenemos a los disacáridos, que son sumamente importantes para la naturaleza, y vamos a ver por qué, pero en algunas clasificaciones los disacáridos los incluyen dentro de los oligosacáridos. Ya nosotros vimos ahorita que era una aldosa, que era una cetosa, y cómo podían ser clasificados cada uno de ellos según el grupo de carbono, según la cantidad de carbono que tuvieran. Estos son los más frecuentes en la naturaleza. Los polisacáridos están constituidos por más de 10 monómeros o monosacáridos, son más de 10 monosacáridos juntos que van a formar estructuras complejas. Esas estructuras que vemos nosotros no las vemos, pero las podemos determinar por fuera de la membrana. De hecho, la célula reconoce cuando ella está rota o no por los azúcares que tiene a nivel de membrana, porque normalmente no tenemos azúcares en la cara externa, normalmente los azúcares los tenemos en la cara externa. Entonces la célula reconoce cuando está rota porque parte de la membrana se introduce cuando ella se flexiona, que se rompe y flexiona hacia adentro, que inmediatamente la célula reconoce algunos azúcares que están allí, inmediatamente activa mecanismos de reparación que son distintos. Y entonces la célula puede ser reparada. Profe, una pregunta, ¿por eso las personas que sufren de azúcar no usan la célula? Uno de los motivos principal puede entrar a la célula, que dice que el ahorita es un polialcohol, además tiene un grupo funcional como una acetona o como un aldehído. Tiene una carga eléctrica fuerte, es muy electronegativa. Entonces ella no puede atravesar la membrana, pero la membrana está formada por lípidos y los lípidos son apolares. No van a dejar entrar una molécula polar. Entonces ella necesita los transportadores. Entonces hay transportadores que se expresan solamente cuando la insulina está presente, cuando la insulina da una señal. La insulina la recibe la célula y la célula detecta muchas señales con la insulina, activa el aparataje de degradación de azúcares, pero además en algunos tipos de células, no en todo, activa la expresión de ciertos receptores de azúcar. Los GLUT4, que son los receptores que hay en células a nivel muscular, necesitan de la presencia de insulina. Entonces hay un tipo de diabetes que está relacionada con la producción de insulina. Si no está la insulina presente, no se va a expresar ese receptor. Entonces hay cierto tipo de células, como las musculares, que no van a aceptar la glucosa. Pero hay otro tipo de células que sí, por eso el cuerpo no para el funcionamiento, porque sea una persona que no produce insulina, sino que hay cierto tipo de actividad que normalmente no puede hacer. O sea, una atleta, difícil que sea insulina. ¿Por qué? Porque la glucosa que se activa con la insulina es justamente la muscular. Una de ellas. Pero no todas las células necesitan, por ejemplo, GLUT4, sino que hay otro tipo de GLUT que no es dependiente de insulina y hay funciones que se podemos mantener. Además que también podemos generar, por ejemplo, energía a partir de otros elementos. Cuando lleguemos a los GLUT, vamos a hablar un poquito de eso, aunque ya hablamos. Seguimos con las características funcionales. Con la estructura. Los azúcares pueden estar de manera lineal, pero ellos en solución tienden a ciclarse y forman estructuras cíclicas. ¿Cómo se cicla un azúcar? Un azúcar puede ciclarse normalmente
es un grupo alcohol que reacciona con el carbono o del aldehído o de la acetona. Entonces, el grupo alcohol se une al carbono del aldehído y me va a formar este tipo de estructura. Cuando se une al grupo cetona, me puede formar este tipo de estructura que tenemos nosotros aquí. Obviamente, si es una hexosa o es una pentosa, esta sigue siendo una hexosa, pero me va a formar un pentágono. No es igual que acá, me va a formar una estructura geométrica distinta, pero eso va a depender del carbono donde yo tengo ubicado el grupo funcional más reactivo o la acetona. El aldehído siempre sabemos que es terminal, pero la acetona puede estar en alguno de estos carbonos, entonces el ciclaje va a ocurrir en esa estructura. Claro, fíjense, no es este alcohol que está reaccionando con este que está aquí, porque va a formar una figura cíclica así, es muy complejo, porque desde el punto de vista estérico, de espacio, no lo puede hacer, pero reaccionando con un alcohol desde esta zona de acá, sí lo puede hacer. Entonces me va a generar estructuras cíclicas. Esas estructuras cíclicas pueden tener, cuando se forman, vamos a decir, esa estructura cíclica, un grupo OH me puede quedar hacia abajo o me puede quedar hacia arriba. Si ese OH queda hacia abajo o queda hacia arriba, me va a dar una diferencia funcional a la célula. Le va a dar una diferencia celular a la molécula, funcional a la molécula. ¿Por qué? Porque el grupo OH es un grupo reactivo y aquí yo también tengo un grupo reactivo. Si los tengo del mismo lado, aquí tenemos moléculas distintas, pero vamos a suponer que es esta misma molécula. Si los tengo del mismo lado, la reactividad de esta molécula va a ser totalmente diferente que si yo lo tengo de este lado hacia arriba y de este lado hacia abajo. De hecho, si va a reaccionar con una enzima, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque para la enzima es importante dónde están ubicadas las cargas para poder interactuar con la molécula. Eso le da la especificidad. Entonces, para los azúcares y para todos los elementos, en este caso estamos hablando de los azúcares, es muy importante dónde están ubicados los grupos funcionales. Este OH, cuando está hacia abajo, es decir, está del lado contrario de este carbono que tiene el grupo oxígeno, vamos a ubicarlo siempre en esta esquinita. Cuando está del mismo lado, decimos que es un azúcar beta. Y cuando está ese OH en el lado contrario, decimos que el azúcar es alfa. O ustedes dicen, si el OH está hacia abajo, es alfa, y si está hacia arriba, es beta. Estas estructuras las llamamos nosotros, cuando es la misma molécula, son anómeros. Es decir, si yo tengo esta misma molécula aquí y el OH está hacia arriba, le digo que ellos son anómeros. Este es alfa y el que lo tiene hacia arriba es el beta. ¿Ok? ¿Tiene una pregunta? Que si al final Yo tengo el grupo aldehído en este caso. Cuando el carbono cicla, cuando el OH cicla con el grupo aldehído, está involucrado el carbono número 1. Pero cuando cicla con la cetona o con el grupo cetona, él va a ciclar donde está ubicado la cetona. Normalmente la cetona, cuando está ubicada en el carbono 2, me va a formar este tipo de figura. ¿Ok? Entonces, la llamamos furanosa. ¿Cuándo cicla? ¿Qué era lo que estaba preguntando? Dije ¿Cuándo es alfa y beta? Ok. Cuando él cicla, la forma que obtiene, si yo tengo OH al lado, de un lado y del otro lado, va a inducir a que el grupo OH que me quede en el ciclo, aquí, en el carbono, en este caso, cuando es una aldosa, en el carbono número 1, va a inducir que ese OH quede abajo o quede arriba, dependiendo de los grupos funcionales que yo tenga aquí alrededor. Sin embargo, ella misma, en solución, esto pudiera variar. Lo que es que tiende a ser más estable
una configuración alfa o una configuración beta, ella va dependiendo de qué es lo que le da más estabilidad en solución. Este OH puede subir, puede bajar. Cuando está en el lado contrario de este grupo funcional que tengo yo aquí, es decir, el OH está hacia abajo, en este tipo de configuración decimos que es una azúcar alfa. Cuando está del mismo lado, es un azúcar beta. Se considera beta y se identifica como beta. Parece mentira, aunque uno creyera que no, las configuraciones beta, por ejemplo de la glucosa, tienden a ser un poco más estables en agua. Sin embargo, pues se presentan acá. Una un porcentaje un poco mayor que la otra. Pero sin embargo se consiguen las dos conformaciones. ¿Por qué es importante? Por la reactividad de la molécula. Ok, aquí simplemente les quiero mostrar las distintas configuraciones que nosotros vamos a ver cómo están dibujados los azúcares en los líquidos. Tenemos las figuras lineales, estas son las figuras de Howard, que son realmente tridimensionales, y la configuración en silla. Cuando nosotros trabajamos con química orgánica, para nosotros ver la importancia de la forma de la molécula, que eso le va a dar importancia en el momento de reaccionar o no. En química orgánica se utilizan mucho más las formas, valga la redundancia, en forma de silla. Nosotros normalmente las vamos a tener o cíclicas o lineales. Estas rayitas aquí lo que significan es si el grupo funcional está hacia atrás o hacia adelante. Cuando es rayita es porque esos OH están hacia adelante de la molécula. Y cuando lo vemos en círculo, porque esos están hacia atrás. ¿Ok? No todos pueden estar hacia adelante. ¿Por qué? Porque ellos son sumamente reactivos. Entonces prácticamente están alternados, uno hacia adelante y uno hacia atrás. Profe, y aquí cuando está frito, significa que es un doble Que está enlace. hacia atrás. Está hacia atrás. Que hacia atrás. Que este grupo OH está hacia atrás. Como inclinados hacia atrás en la molécula. Ya. Le da como tridimensionalidad. Profe, ¿alguien me acuerdo? Siempre cuando nosotros hablamos de carbohidratos, hablamos de isomería, sin embargo nosotros no trabajamos mucho con, cuando estudiamos metabolismo aquí en veterinaria, no trabajamos mucho con los isómeros, pero sin embargo es importante conocer que un mismo azúcar puede tener isómeros y cuando forma isómeros tienen comportamientos distintos y tienen distinta denominación, aunque la fórmula molecular sea la misma. Todo este tiempo, cuando hemos hablado de isómeros, hemos hablado de elementos que tienen la misma forma, la misma fórmula, el mismo contenido de átomos, pero que la posición de esos átomos dentro de la molécula puede cambiar. Nosotros vamos a ver que hay varios tipos de isómeros. Ese en el que los átomos se pueden mover dentro de la molécula y ocupar distintas posiciones sin cambiar la fórmula, lo llamamos nosotros isómeros estructurales de posición. Cuando hablamos nosotros de cadena, de isómeros de cadena, tienen la misma fórmula, la misma cantidad, pero están arreglados de una manera distinta. Por eso se llama isómero de posición. Se llama, en ese caso, ya les voy a decir cuál es la diferencia. El isómero de posición es este, que yo tengo un grupo funcional, que aquí está en el segundo carbono y aquí está de manera terminal. Ese es de posición. Pero de cadena es cuando yo tengo, por ejemplo, una cadena lineal, pero puedo tener también y que tengan los mismos elementos. También tiene hidrógeno, tenemos aquí una molécula saturada. Pero vamos a convertirlo en un azúcar. Porque esto parece que fuera un ácido graso. Vamos a convertirlo en un aldehído.
uno de los carbonos lo puedo tener ubicado en otro lugar formando una configuración distinta. Esto es lo que llamamos nosotros un isómero de cadena, pero va a conservar la misma cantidad de electrones, de átomos, simplemente que la forma va a ser diferente. Eso es lo que llamamos nosotros un isómero de cadena. Un isómero de función, bueno, realmente de posición, yo puedo tener un grupo atómico general cambiado de posición. Y cuando es de función, cuando el grupo funcional que le da la mayor reactividad a esa molécula está en una posición distinta. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo grupos OH, mi grupo más fuerte desde el punto de vista funcional, el OH es funcional, es muy electronegativo, pero el grupo funcional más fuerte que va a generar más reacción es el grupo carbonilo. ¿Ok? Entonces cuando cambia, puede cambiar de posición, no lo tengo como un carbonilo, sino lo tengo como una acetona, yo hablo de una estructura, de un isómero estructural de función. Pero existen isómeros que tienen características especiales distintas y siguen siendo isómeros. Y los llamamos estereoisómeros porque hay un cambio en el espacio que ocupa la molécula. Los estereoisómeros quizás más fáciles de identificar. Nosotros hemos hablado, sin decir que son enantiómeros, de imágenes que son, o de moléculas que son imágenes especulares una de la otra. Y eso es muy sencillo. Cuando todos los átomos de esa molécula, por ejemplo, yo digo que mi mano parada, porque es un ejemplo muy sencillo, lo ven en todas partes. Yo tengo de un lado, tengo un átomo, tengo un carbono aquí, o un grupo de carbonos aquí, tengo un grupo de este lado y tengo 4 grupos de este lado. Cuando totalmente los grupos están opuestos, es decir, todo lo que tengo yo de este lado y el que tengo de este lado se oponen en otra molécula, es decir, es como si tuviera la molécula al revés. Lo que tenía de este lado ahora está de este lado. Y lo que tenía, ustedes están viendo, este lado para ustedes es el derecho o el izquierdo. Izquierdo. Izquierda, derecho. Vamos a ver. Izquierda, derecha. Para ustedes, ¿este lado cuál es? Izquierdo. ¿Cuál es el derecho? ¿Y este? Derecho. Si yo pongo esta molécula de este lado, los grupos que estaban del lado izquierdo, ¿dónde van a quedar? Y el que estaba del derecho, ¿dónde va a quedar? En el izquierdo. Esto es lo que llamamos imágenes especulares. ¿Por qué especular? Porque si yo lo pongo frente a un espejo, es lo que me va a generar con esta. Son imágenes especulares. Es como si fuera la imagen del espejo. Entonces, ese tipo de isómeros lo llamamos nosotros enantiómeros. Son los que estamos acostumbrados a ver, los más frecuentes, los enantiómeros. Pero ¿qué ocurre? Yo puedo tener una molécula que nada más cambien dos que yo tengo aquí en así, pero solamente 2 van a cambiar para este lado. Cuando yo las voy a confrontar, no son iguales. Una no es imagen especular de la otra. Cuando ya una tiene el mismo número de átomos, pero no es imagen especular de la otra, entonces hablamos de diastereoisómeros. O sea, que se reflejan parecidas, o sea, que son parecidas y cuando se encuentran en realidad son distintos. O sea, son distintas a las en la Por ejemplo, voy a dibujar la imagen especular. Es decir, un enantiómero especular significa
que todo lo que yo tenía de este lado me va a quedar de este lado y todo lo que yo tenía de este lado me va a quedar de este lado. Es totalmente opuesta. Totalmente opuesta. Es decir, todos los grupos van a cambiar. Si lo H lo tenía de aquel lado, ahora lo voy a tener de este lado. Si yo tenía del lado exterior, de este lado izquierdo, para ustedes el izquierdo, ahora lo voy a tener de este lado. ¿Por qué? Para que cuando yo las confronte, son imagen especular la una de la otra. ¿Cómo llamamos esto? Enantiómero. Ok. Lo que tengo es solamente voy a cambiar este de arriba es igual, solamente voy a cambiar el del medio. Y este lo voy a dejar igual. Cuando yo los doblo y los superpongo como si fueran imagen especular, ya no son imagen especular, porque este H va a quedar enfrente del H. ¿Es lo mismo? No. Solamente hay uno solo que va a ser imagen especular, pero el resto no. Quiere decir que toda la molécula, aunque sigue siendo un isómero, no es imagen especular del otro. Si no es imagen especular del otro, y tengo solamente un cambio en uno de los carbonos quirales, vamos a ir a la definición de lo que es un carbono quiral. Sin embargo, cuando hemos visto enzimas, creo que hablamos de un carbono quiral. No, Yo creo que sí. no, profe, no, nunca. Sí, cuando hablamos de enlace peptídico, que se rompió un enlace peptídico, yo hablé de carbono quiral, pero Si Andrés y yo no nos acordamos, profe. No lo digo. ok. Si tuvieran autismo de autofuncionamiento, dijeran sí, no. Ok, para este grupo funcional sí hubo cambios, pero para el resto no. Este tipo de isómero nosotros no lo llamamos enantiómero, lo llamamos diastereoisómero, pero es un tipo especial de diastereoisómero porque solamente cambia en una posición y esto lo llamamos nosotros epímero. Yo no les voy a exigir que se aprendan si es un epímero o no, pero sí por lo menos que sepan si es un diastereoisómero o un enantiómero. ¿Por qué? Porque el enantiómero es muy fácil de reconocer. Cuando usted ve que uno es la imagen especular del otro, que todos los grupos están cambiados, todos los grupos de la molécula están cambiados y son imágenes espectacular. Especular es un enantiómero. Ah, profe, y el diastereoisómero, eso solamente va a ser en el carbón de la Los diastereoisómeros pueden variar. Es cuando cambia. Por ejemplo, para poderlo variar más, le voy a colocar otro carbono. Porque el 3 es muy limitado. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4 y 5. Vamos a colocarlo. Vamos a colocar que los dos son aldehidos iguales. Tengo H. Si todos los grupos permanecen iguales y yo cambio solo uno de los carbonos que tengo yo aquí, me cambia la configuración en uno solo, es un epímero. Nosotros aquí, ¿cómo se llama? Tenemos una tablita muy fácil de aprender, es como una guía. Lo llamamos epímero. Pero si yo varío 2 o más, entonces digo que es un diastereoisómero normal y tradicional.
¿Ok? Cuando es una como aquí, cuando es de varios, en plural, ahí cambia una. Decimos que es un diastereoisómero normal, natural. Cuando son todos, entonces es un enantiómero. Ah. Todos enantiómero. Uno solo, epímero. Y más de uno, pero no todos, entonces un diastereoisómero. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces seguimos y ya lo entendimos. Eso es como una isomerización de Todos son isómeros. De la isómera. Sí, simplemente son isómeros, pero hay tipos de isomería. Ah, ya. Hay tipos de isomería. Apenas voy entendiendo, Dios mío. Dentro de los isómeros hay tipos de isomería. Y en los carbohidratos, ahí están, se manejan todos esos isómeros. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque tengan la misma fórmula química, las propiedades cambian. Entonces, ¿por qué los químicos se ponen a analizar que si es diastereoisómero, que si es epímero, que si es enantiómero? Porque dependiendo de la cantidad de carbono que cambie, es fácil predecir qué tipo de propiedades químicas cambian. Porque las propiedades químicas son distintas. Cuando nosotros hablamos de un isómero, de los primeros que estamos hablando, de un isómero estructural, casi no cambian mucho. O cuando hablamos de un epímero, no cambian mucho las propiedades químicas, densidad, en fin. Pero cuando estamos hablando de un diastereoisómero o cuando estamos hablando, bueno, es el que más cambia, las propiedades químicas sí cambian, las propiedades básicas cambian totalmente. Sin embargo, cuando es solamente un grupo funcional que cambia de posición, no cambian tanto las propiedades químicas, sino algunas propiedades de reacción. ¿Cómo se llama? O cuando son opuestos, lo que va a cambiar es el eje de rotación, cómo modifiquen ellos la luz. Uno dice casi no es un cambio, pero sí es un cambio importante. ¿Cómo puede modificar la luz? La rotación de la molécula. El hecho que sea imagen especular, que sean enantiómeros, los enantiómeros tienen la propiedad, conservan la mayoría de sus propiedades químicas, pero ellos solamente van a modificar hacia dónde dispersan ellos la luz. Y eso puede ser utilizado químicamente para las pinturas. Pero cuando hablamos del otro tipo de isómeros, entonces las propiedades químicas empiezan a cambiar. Ajá, ¿qué tipo de isómero entonces es este? Ahí se lo están definiendo. ¿Qué tipo de isómero ya por allá? ¿Cuál es tu nombre? Otcarín. ¿Qué tipo de isómero sería este? ¿Sería un enantiómero, un diastereoisómero o un epímero? Está fácil. Velo. ¿Ah? ¿Y qué tan fácil? Yo no entendí. Está fácil. Yo no entiendo, pero Es un entiendo. epímero porque solamente está cambiando en uno solo de su carbono. Te dice así, es un heteroisómero de otro compuesto que tiene una configuración diferente en uno solo de su centro quiral. Ah, ya. ¿Qué es un centro quiral? Un centro quiral, porque yo les estoy hablando de los carbonos. Ay, Dios mío, Señor. Ningún Dios mío Señor. La primera vez que ustedes ven una información, ustedes dicen a Dios mío Señor. Pero cuando ustedes se le empiezan a conseguir en el libro, y se le empiezan a conseguir en el libro, y repasan, ¿qué fue lo que dijo la profesora que era? Ajá. Voy a colocarlo relativamente sencillo, que no sea tan complejo. Yo digo que un carbono es quiral cuando todos los elementos que están enlazados a él son diferentes. Entonces, ¿qué considero yo? Yo no considero solamente, pero digo, mira, este carbono está unido a otro carbono y unido a otro carbono. Sí, pero lo que acompaña al carbono también cuenta. Lo que acompaña a ese carbono que está enlazado a él también cuenta.
Entonces digo que este es un carbono quiral porque este sustituto que tiene aquí es distinto a este. Todos los grupos que tiene unido a él son diferentes. Yo digo que este es un carbono quiral. ¿Por qué? Porque todos los sustitutos que tengo yo ya alrededor de él voy a marcar otros. Porque ya no es ese del que estoy hablando. Aquí. Porque todo lo que tiene de este lado es completamente distinto a todo lo que tiene de este lado. ¿Qué les quiero decir ahorita? Algo muy simple. Cuando yo veo esta molécula, digo, casi todos los carbonos son quirales. ¿Por qué? Porque el sustituto que yo tengo de este carbono terminal y el de este carbono terminal son diferentes. Entonces quiere decir que siempre el que tenga al lado este carbono quiral, lo que tengo yo de este lado es completamente distinto a lo que tengo de este lado. Ahora, si yo por ejemplo tengo aquí este carbono quiral de aquí del medio, yo digo, no es un carbono quiral, porque este grupo que está aquí es exactamente igual a este grupo que está acá. ¿Ok? Yo tengo el H y el OH distintos, pero este grupo que acompaña de este lado y este grupo que acompaña de este lado son exactamente iguales. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué a mí me interesa un carbono quiral? Porque un carbono que tiene los sustitutos diferentes, lo que está alrededor de él va a rotar de manera independiente. Pero cuando son iguales, lo que yo tengo puede ser o que no tenga rotación o que la rotación sea exactamente igual. En cambio, el carbono que llamo yo quiral, todos los elementos que tiene alrededor giran de manera independiente. Y por eso me puede formar estructuras distintas, completamente distintas. Entonces, si nos llevamos eso a la isomería, toda la isomería, cada vez que yo marco un carbono para determinar los isómeros, lo que estoy marcando son carbonos quirales. ¿Por qué entonces tiene propiedades químicas y físicas distintas? Porque al estar ubicados sus elementos en un lugar distinto, la forma de rotar de esa molécula va a ser diferente. ¿Interfiere eso con su capacidad de reacción? Totalmente. Totalmente. Y por eso son importantes los isómeros. Pueden tener la misma estructura, la misma fórmula química, pero al tener, por eso se llaman estéreo, porque la forma que ocupan en el espacio le va a dar propiedades de reacción distintas. Y un caso muy específico es si una enzima va a reaccionar con ese carbohidrato, tiene que tener la estructura apropiada. Los electrones ubicados exactamente en el espacio que tiene que estar, porque si no la enzima no va a reaccionar. Entonces le va a dar una propiedad muy particular a ese carbohidrato. Por eso es importante la isomería para los carbohidratos. ¿Ok? Ya. ¿Las proteínas tienen carbonos quirales? Sí, también. Pero ahorita estamos hablando de carbohidratos. Ok. ¿Seguimos? Profe, vamos a una pausa. Por favor, profe. ¿Qué hora es? Profe, sí, que cierra temprano. Sencillo, ya entendí.